Pili. Hola, José. Buenos días. Hola. Vamos a hacer un sencillo experimento mental con cartas. Hoy. Tenemos una baraja, como es pues Sí, la típica baraja española, que vamos a coger. Vamos a mezclar. Vamos a barajar un poquito. Y ahora quiero que en mi mano, así conforme está, partas la baraja en dos, así, en dos mitades con cuidado, ¿vale? Por donde tú quieras. Con cuidado que no se caiga. En dos mitades. Muy bien. Completamos el corte. Vamos a recapacitar. He barajado, las cartas están mezcladas y tú has cortado por donde has querido. Sí, sí. Luego es imposible saber la carta de corte. Pues yo es que he tenido una onda rara ayer y entonces hice un escaneo, hice una fotocopia de la baraja, solamente destacando una carta que me parecía que era la que hoy ibas a elegir tú. ¿Quieres, por favor, mirar la carta que has elegido? Sí, el 4 de copas. ¿Qué carta es? Déjala aquí que se vea. El 4 de copas, señores. Mira la fotocopia que he estado aquí todo el rato. La fotocopia que he hecho. He adivinado la carta que tú habías elegido. ¿No ves? Esa es tu carta. Pero está a la vuelta. O sea que no estás segura de que sea tu carta. Pues no. Mira la fotocopia por el otro lado. ¡Ah! Claro que... Claro. ¡Qué guay! La carta que ha elegido Pili. Fotocopiada ayer. Desde luego tienes poderes mentales porque, vamos, yo percibo las emisiones mentales que haces con una intensidad tremenda. Muchas gracias por colaborar. Me estás dejando en mantillas como marca. Claro, porque digo, ¿dónde estás? Y yo aquí debajo del culo. Y al revés, y los demás no son. Pero por lo menos el 4 de copas no está. No está, ¿no? Porque está. Claro, porque está atrás. ¿Te ha gustado Sí. el experimento mental de hoy? Verdaderamente, eso no vale. No, eres tú la que transmite, eres tú la que tienes el poder. Medio bruja, como dice mi marido, que soy medio bruja. Medio bruja No, bruja entera. O bruja entera. O bruja entera. Y tienes medio bruja o bruja entera. Gracias por colaborar. Pues eso digo yo, como ha hecho la fotocopia. Sí, sabía cómo Pues sabía. poniendo en el escáner pum pum. Sí, sí, y pero la vale. Y la que me llegó la onda, pues ahí está. Qué guay. Antes de pasar al tutorial, un consejo. Y después del tutorial, una sutileza. El consejo es el siguiente. Cuando improviséis un juego de mentalismo en que hayáis escrito una predicción, no os limitéis nunca a sacarla, por ejemplo, del bolsillo. Ni tampoco tenedla a la vista encima de la mesa. Haced que sea el público, que sea el espectador el que saque la predicción de los sitios más inverosímiles. Por ejemplo, de dentro de vuestro zapato. Otro ejemplo, debajo del cojín, donde está sentado el espectador. Que la saque siempre el público. Que vea que vosotros nunca toquéis la predicción. De una lámpara, de un florero, de cualquier sitio inverosímil. Eso hará que el truco sea muchísimo más impactante. Pasemos ahora al tutorial. Para esta predicción, como otras veces,
he forzado la carta de arriba. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos forzar el 4 de corazones. Lo ponemos arriba, en posición top. Como ya sabemos, hay varias formas de barajar manteniendo arriba la carta que queremos forzar. Por ejemplo, con el barajeo normal. También en el barajeo americano. Esta es la carta. Sigue estando arriba. También en el barajeo pelando cartas. Por ejemplo, pelamos la carta de arriba, la ponemos abajo. Vamos pelando cartas hasta que no quede ninguna. Y ahora la carta de abajo la volvemos a colocar arriba. Al final, para forzar la carta, he utilizado un falso corte. Consiste en lo siguiente: hacemos que el espectador divida el mazo en dos mitades en nuestra mano. Rápidamente hacemos este movimiento y la baraja ha quedado exactamente en la misma posición que antes. Ha sido un falso corte, pero la ilusión óptica es muy convincente. Y ahora quiero que en mi mano, así conforme está, partas la baraja en dos, así, en dos mitades con cuidado, ¿vale? Por donde tú quieras. De acuerdo. Vale, con cuidado que no se caigan. En dos mitades. Muy bien. Completamos el corte. Este falso corte, aprendéroslo porque os puede ser útil en muchas ocasiones. Se refuerza la ilusión al terminar el corte, hacer una pausa de olvido hablando con el espectador, por ejemplo, haciéndole recapacitar sobre los pasos hechos. Corte. Vamos a recapacitar. He barajado, las cartas están mezcladas y tú has cortado por donde has querido. Sí, sí. Luego es imposible saber la carta de corte. Ahora podríamos forzar la carta de arriba con un forzaje fácil, como sería el forzaje por conteo. El forzaje por conteo se realiza así. Le pedimos al espectador que nos diga un número entre el 1 y el 15. Por ejemplo, supongamos que el espectador dice el 7. Entonces le decimos cómo debe de contar las cartas. Le decimos que tiene que coger el mazo y contar así: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la carta séptima, apartarla. Volvemos a colocar las cartas encima del mazo, con lo que habremos invertido su posición, y cuando el espectador cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, habremos forzado la carta que queríamos. Vamos a ver, Marisa. Vamos a barajar una baraja. Corto. Dos mitades. Ahora quiero que digas un número entre el 1 y el 15, por no estar mucho tiempo. El 8. Bueno, pues quiero que cuentes las cartas, empezando por arriba, hasta el número que has elegido, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la carta que haga el número 8, coges y la apartas. ¿Lo has entendido? Sí. Vale, pues cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, esta ya la retiramos. ¿Quieres mostrar la carta que has elegido?
La cámara. Sutileza. La carta que has elegido. El espectador normalmente coge una carta al azar sin verla. Nunca es una elección voluntaria de una carta que está viendo. Sin embargo, si en vez de decir la carta que ha resultado del azar, decimos la carta que has elegido, hará que en la mente del espectador se fije, se arraigue la idea de que la carta la ha elegido él voluntariamente. ¿Quieres, por favor, mirar la carta que has elegido? Sí, el 4 de copas. Hasta pronto.